pequeña introducción a lo que básicamente cirugía plástica en el hospital maneja lo que es patología quirúrgica de la cara. El tema es patología quirúrgica de la cara. Esta patología quirúrgica de la cara manejada por cirugía plástica en mi hospital, y creo que en la gran mayoría de los hospitales del Perú, por lo menos en nuestro país, esta patología de la cara está centralizado a lo que hace cirugía plástica pediátrica. En nuestro hospital se ha formado la unidad de cirugía plástica pediátrica. Ustedes cuando hicieron en la clase inicial, la cirugía plástica es una especialidad muy general. Hay subespecialidades de la cirugía plástica. Una subespecialidad de la cirugía plástica es cirugía plástica pediátrica. Otra subespecialidad, que ustedes ya lo han visto, es traumatología, que es cirugía plástica de quemados, ¿sí? ¿Sí? Otra subespecialidad de la cirugía plástica es la microcirugía, ¿ya? Y otra especialidad de la cirugía plástica, la cirugía cosmética, ¿ok? Esas son las especialidades más importantes. Y la especialidad de cirugía de mano, ¿ok? Y extremidades. En el mundo, esas son las 4 o 5 subespecialidades de la cirugía plástica. Ahora ha aparecido una nueva subespecialidad de la cirugía plástica, 7, 8, a lo mucho 10 años, una subespecialidad muy nueva y reciente, que es la cirugía de transformismo, ¿ok? La cirugía plástica del transformismo. Se ha originado una corriente muy intensa en Asia Menor, específicamente en Corea, Taiwán, Japón, en China, y esta corriente se está extendiendo a Europa y también está extendiéndose a Sudamérica. Ya hablaremos un poco de esa su especialidad, que es la cirugía del transformismo, ¿ok? Con respecto a esta su especialidad de cirugía plástica pediátrica, la cirugía plástica pediátrica básicamente se enfoca a las malformaciones que ocurren en el cuerpo humano, o sea, las malformaciones congénitas que se diagnostican al momento del nacimiento. Casi el 80%, 90% de las malformaciones se descubren al momento del nacimiento. Un 20% más o menos se descubren en la etapa prenatal, mediante un buen estudio de ecografía morfológica. De todas las malformaciones congénitas de la cara, la especialidad de cirugía plástica básicamente se enfoca a las malformaciones congénitas de la cara, porque si ustedes hacen la estadística de las malformaciones congénitas de la cara, casi el 60 al 70% de las malformaciones congénitas son malformaciones faciales o cráneo facio cervical, que afectan cuello, el esplenocráneo, que es la cara, y el cráneo, el 80%. Y solamente el 20% vienen a ser malformaciones que afectan las extremidades, el tórax, el abdomen, etc. Entonces, vamos ya centralizándose. Cirugía plástica pediátrica maneja las malformaciones congénitas, pero como el 80% de las malformaciones congénitas son malformaciones faciales y cervicales, entonces cirugía plástica pediátrica maneja las malformaciones congénitas, especialmente de la cara y cuello. ¿Ok? Entonces, la patología quirúrgica de la cara de cirugía plástica básicamente está en cirugía plástica pediátrica, que maneja las malformaciones congénitas de la cara. ¿Ok? Pero de todas esas malformaciones congénitas de la cara, del 100% de las malformaciones, casi el 70% de esas malformaciones congénitas, me atrevo a decir 80% en nuestro país, son malformaciones congénitas que afectan los labios, los arcos dentarios o los arcos alveolares, el paladar y la oreja. Entonces, recapitulando, malformaciones congénitas, el 80%, malformaciones congénitas de la cara y cuello, ¿ok? De esos
100% de malformación congénita de la cara, el 70-80% vienen a ser malformaciones que afectan la boca, el paladar, los arcos y la oreja. Entonces, la patología quirúrgica de la cara, manejado por cirugía plástica, están en las malformaciones del paladar, del labio, el arco alveolar, que vienen a ser las fisuras labio-palatinas. Y las malformaciones de la oreja, que básicamente son las microtias. ¿Ok? ¿Ya se están enfocados? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Perfecto. Y alguien me puede preguntar, y doctor, ¿y la patología quirúrgica de la cara, post-oncológica, post-traumática, quién lo maneja? Lo maneja cirugía plástica. Y el manejo de la patología quirúrgica del adulto o post-recesión de un tumor en la cara o post-traumática, el manejo es el uso de colgajos, de rotación, que ya lo vieron ustedes, de transposición, de avance o colgajos libres, que también ya lo vieron en su clase. Igualmente la patología quirúrgica, postraumática, manejo de heridas, cicatrización, que ya lo han visto. Entonces no vamos a repetir. Entonces vamos a hablar lo que específicamente lo que hace la patología quirúrgica. Yo personalmente no soy experto en cirugía plástica pediátrica, porque el cirujano plástico pediátrico, después de haber hecho cirugía plástica 3 años, 4 años, hace una subespecialidad de 2 años. En el Perú, su especialidad de cirugía plástica pediátrica no está escolarizada, solamente fuera del país. Está escolarizada en Brasil, está escolarizada en México y en Estados Unidos y en Europa y en Asia. Todo cirujano que quiere ser cirujano plástico pediátrico tiene que hacer de 2 a 3 años más una subespecialidad. En nuestro hospital tenemos la suerte de contar con una cirujana plástica pediátrica que se ha formado en el hospital de Oklahoma. 2 años, 3 años más de haber hecho cirugía plástica pediátrica, escolarizada. La idea es que en el futuro, como ella me comenta, un par de años o 3 años, el servicio crezca y a través de una universidad se pueda escolarizar la especialidad de cirugía plástica pediátrica. ¿Es necesario que existan cirujanos plásticos pediátricos en el Perú? Sí, porque nuestro país es un país de muchas malformaciones craniofaciales, muchachos. Demasiado. Son factores epigenéticos, como vamos a ver. ¿Muy bien? Ok. Entonces, las malformaciones, ya les he hablado sobre las malformaciones craniofaciales. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en la morfogénesis facial, ¿ocurre entre qué semana? ¿Alguien sabe? Hola. Hola, hola. Hola. Pero no, ¿recuerdan? La morfogénesis facial ocurre entre la 5ª y la 8ª semana. Pero entre la 5ª y 7ª semana son las semanas de mayor actividad molecular, celular, tisular, para formar la cara. Morfogénesis facial. Y en la morfogénesis facial, ¿ok? Ustedes saben que se forman básicamente de los procesos faciales. Que vienen a ser los procesos faciales, son eminencias de tejido embrionario, constituido por las 3 capas embrionarias, el mesodermo, ectodermo y el endodermo. Existe un proceso frontal que forma la frente y la raíz de la nariz. Existe un proceso maxilar que contribuye a la formación del labio superior y del piso de la nariz. Existe un proceso mandibular que forma la mandíbula y el labio inferior. Y existe un proceso nasal propiamente dicho que forma el dorso de la nariz, el ala de la nariz. Imagínate, entre la 5ª y 7ª semana, la naturaleza se constituye en una verdadera máquina artística
para formar esas estructuras faciales tan complicadas, tan armónicas, ¿sí? Y como es una actividad celular, molecular, nuclear, tan compleja, tan especializada, tan específica, muchachos, cualquier interferencia de cualquier índole, cualquier noxa, químico, biológico, ¿ok? Físico, etc., interfieren rápidamente estos procesos. Y al interferir estos procesos pueden dar origen a las malformaciones congénitas de la cara. Y una de esas es las fisuras labiopalatinas, las fisuras craneofaciales, las malformaciones auriculares. Por lo tanto, es crucial entre la 5ª y 8ª semana de vida embrionaria cuidar la salud materna. Fundamental para evitar malformaciones craneofaciales. ¿Ok? Muchas veces, por lo menos en países de vía de desarrollo, peor ahora, donde no existe un control permanente de la gestación, normalmente la madre empieza su control gestacional al 8º, 9º o 10ª semana o al 3er mes, prácticamente ya se formó todo y no se ha controlado. Normalmente en otros países el embarazo se diagnostica muy tempranamente, a la 4ª, 5ª semana, y muchas veces se le prepara a la mujer para el embarazo con una serie de soportes nutricionales y vitamínicos para evitar estas malformaciones craneofaciales. Una vez establecido el embarazo, y se sabe que entre la 5ª y la 8ª semana son semanas muy cruciales para evitar malformaciones craneofaciales, se controla a la madre gestante para evitar infecciones virales o alguna noxa farmacológica, etc., que las madres puedan ingerir sin conocimiento del embarazo. En nuestro país no existe esa cultura, muchachos. Por eso la incidencia de malformaciones craneofaciales, como en nuestro país, en recién nacido, es muy elevada. Y en los últimos meses y años se sigue incrementando, lo que quiere decir que estas malformaciones es un problema de salud pública. Y lamentablemente la salud pública en nuestro país, cada día que pasa, cada mes que pasa, está siendo tomada con menos importancia por las personas que son de decisiones, de intervención de este problema. Entonces, es muy importante. Entonces, todas casi en nuestro país, el 95%, yo me puedo atrever, al 98% de las malformaciones craneofaciales son diagnosticadas al momento del nacimiento. Si nos encontramos en Chile o en Brasil, las malformaciones craneofaciales se diagnostican al momento del nacimiento en un 60%, ¿ok? Un 40% ya se hace antes de la etapa fetal. Perdón, antes del nacimiento, durante las 20-22 semanas, donde se toma una ecografía de morfogenética, de morfología fetal. ¿Qué no decir en Europa y en Estados Unidos? Donde los diagnósticos ya intraútero se hacen entre casi 60-70%. ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque existe todo un programa de salud para enfrentar estas malformaciones. Si son malformaciones muy severas, muy graves, que comprometen la vida y la calidad del embrión, ya se toma algún tratamiento terapéutico para interrumpir el embarazo. Y si son malformaciones llevaderas, superables quirúrgicamente, se prepara tanto a la madre, al entorno familiar y al equipo multidisciplinario que en los hospitales se establecen a través de las unidades de cirugía plástica pediátrica para abordar en forma multidisciplinaria este problema. Es otro mundo, muchachos. Otra realidad donde se valora la vida de los pacientes. El derecho a la vida que está en la Constitución es bien valorado. No solamente el derecho a vivir, sino a tener una buena calidad de vida, muchachos. ¿Sí? ¿Ok? En nuestro país el derecho a la vida, usted ya lo sabe. ¿Ok? Sí, tenemos que valorizar. Y nosotros los médicos que constantemente estamos en la lucha que este derecho a la vida sea respetado y a su vez tenga una mejor calidad, enfrentamos un enorme problema en la salud pública. ¿Ok?
Entonces, después de haber hecho un poco esta introducción, muchacho, de la cirugía plástica con un impacto social, porque producen mucho impacto social estas malformaciones, entremos ahora a nuestro tema, ¿ok? Estas malformaciones craniofaciales afectan toda la estructura de la cara. Doctor, ¿qué significa eso? Afecta todos los tejidos blandos, piel, músculos, fascias, ¿ok? Ligamento, pero también estructura al macizo facial, al esqueleto de la cara. La cara tiene 3 tercios, muchachos, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. El tercio superior es un tercio compartido con el neurocráneo, la frente. La frente, en la parte posterior de la frente, alberga al lóbulo frontal. En cambio, el tercio inferior de la cara, ¿ok? Viene a ser la cara propiamente dicho, por eso lo llaman esplenocráneo. ¿Por qué? Porque la cara esa porción de la cara donde aloja los vísceras, los órganos de los sentidos, del ojo, del olfato, del gusto, etc., de la audición. ¿Ok? Entonces, todas estas estructuras que le he mencionado, óseas y de tejido blando, se ven afectadas, disrumpidas, con poco desarrollo, hipoplásico o ausencia de desarrollo, anaplásico, ¿ok? Muy bien, ¿ya? Afectan cara y el cuello. ¿Por qué el cuello? Porque el tercio inferior de la cara está muy íntimamente relacionado con el desarrollo cervical. ¿Qué tipo de desarrollo desde el punto de vista embriológico? De los arcos branquiales, de las hendiduras branquiales, que comparten origen embriológico en común. ¿Cómo lo podemos clasificar las malformaciones craniofaciales? En fisuras craniofaciales, que afectan casi toda la cara, pero hay fisuras más frecuentes que están dentro de estas fisuras craniofaciales, que básicamente son fisuras faciales, con las fisuras labio-alveolo-palatina, que son las más frecuentes, muchachos, en nuestro país. Las displasias craniofaciales. Las displasias craniofaciales se caracterizan por hipoplasia, por aplasia del desarrollo tanto de tejidos faciales como del esqueleto facial. ¿Ok? Por ejemplo, la hemiatrofia facial. ¿Qué significa, doctor? La mitad de la cara no ha desarrollado los tejidos blandos ni el esqueleto. Esa hipoplasia, esa aplasia o displasia vienen a ser displasias craniofaciales. En cambio, la craniosinostosis viene a ser una malformación craniofacial donde no hay hipoplasia, donde no hay displasia, donde no hay atrofia, donde no hay fisura, pero acá ocurre algo. Las suturas de los huesos del cráneo, que en la pragmática las pterigoideas, ya las suturas pterigoideas anteriores y posteriores, y la metópica, se osifican muy precozmente, ante los 3-4 meses de vida. Por lo tanto, el cráneo a los 3-4 meses se constituye una jaula que ya no se va a expandir. No crecen los huesos de la cabeza. Y eso genera un enorme problema. Eso viene a ser la craniosinostosis, la osificación precoz de las suturas de los huesos de la cabeza. ¿Ok? Muy bien. Y lo que le decía, hay malformaciones asociadas a los arcos branquiales. ¿Qué nos importa a nosotros el primer arco branquial? Porque el primer arco branquial se desarrolla, se interrelaciona su desarrollo y el origen de estructuras que va a dar con el tercio inferior de la cara. ¿Ok? En cambio, el cuello básicamente se va a originar del segundo, tercer y cuarto arco branquial. ¿Ok? Que no participa íntimamente, no tiene una participación en común de la cara, a diferencia del primer arco branquial, que sí proporciona elementos para formar el tercio inferior de la cara. Por eso también existe el síndrome de primer arco branquial que vamos a ver.
entramos a una de las malformaciones congénitas de la cara más frecuentes, que está dentro de las fisuras craneofaciales, que son estas fisuras faciales, que son las fisuras labio-alveolo-palatina. ¿Qué les voy a hablar de la fisura alveolo-palatina? Que en el Perú la prevalencia de la fisura labio-palatina es de 1 por cada 500 nacidos vivos. ¿Sí? 1 por cada 500 nacidos vivos. En Chile, en Brasil y en otros países, en México, están entre 700 y 800 nacidos vivos, un caso de fisura labio-palatina. El Perú tiene 500. Es alto, muchacho. Esta fisura, como ustedes están viendo aquí, afecta el labio. ¿Ve? Poco desarrollo del labio. No se ha unido el labio, se genera una pérdida de continuidad. Por eso se le llama fisura. En otra literatura, hendidura. Mira acá. Acá hay otra fisura que afecta bilateral el labio. Fisura bilateral. Igualmente acá, fisura bilateral. Aquí existe una fisura bilateral del labio. ¿Ok? Pero ustedes se dan cuenta que también está afectado el arco alveolar. Donde se implantan los dientes, ese se llama el arco alveolar. También no se ha fusionado, existe una fisura. Pero también puede existir fisuras incompletas, tanto del labio como del alveolo. ¿Ok? Pero si también se afecta el labio y el alveolo, vean ustedes aquí, bilateralmente, también se afecta el paladar. Existen 2 tipos de paladar. Paladar duro, paladar blando. Puede afectarse el paladar blando, en parte el paladar duro, o puede afectarse todo el paladar duro con el paladar blando y se puede comunicar con la fisura alveolar. ¿Ok? Entonces vienen a ser fisura labio, si se afecta el labio, el arco alveolar, alveolo, palatina. Pueden ser completas, incompletas, igual que el labio, completas, unilaterales, completas, incompletas bilaterales o incompletas unilaterales. Vean ustedes, completas bilateral, incompletas unilateral, aquí, incompleta bilateral, completa unilateral, incompleta unilateral. Frecuentes son las unilaterales. ¿Ok? Vean, esta es una fisura. Diagnóstico, fisura, labio, alveolo, hasta ahí, labio, alveolo. Unilateral, completa, incompleta, incompleta. Esto se llama la famosa banda simonar. Y muchachos, cuando ustedes estén en su internado, hagan una buena evaluación del recién nacido. Vayan a sala de parto con el pediatra y examinen al niño. La labio, el doctor me dijo que es una malformación frecuente. El labio está indemne. Abran la boca con un bajalengua y revisen el paladar, el techo de la boca. Doctor, el niño tiene fisura palatina. ¿De dónde? Paladar blando. Y si ustedes ven todo, el paladar duro. Y si ven el alveolo, labio, alveolo, palatina. ¿Ok? Este niño fue operado del labio, pero tiene fisura palatina que hay que operar. Muy importante la evaluación de recién nacido. Nunca se olvide. Estos son los casos más severos, muchachos. Una fisura labio, alveolo, palatina, completa y amplia. Vean la premaxila, o el, perdón, no es el borde, ¿ya? El borde del alveolo y del labio rotado. Y conjuntamente mira la columela de esta nariz, rotada, desplazada, corta. Y mira, esta fisura también afecta la nariz, el piso de la fosa nasal izquierda está ausente. Y mira en el ala de la nariz, está descendida, está rotado hacia abajo, una rotación caudal, está adelgazada y mal posicionada. Mira, acá se implanta y está implantado hacia abajo. Es terrible esta malformación. Y miren esta malformación, esta fisura labio-alveolo palatina bilateral.
Mira la premaxila. Y el prolabio, este se llama la premaxila, está rotada. Mira el prolabio, donde debe estar el filtro, el arco de Cupido está ausente. Miren acá también una bilateral. Este es el prolabio, no existe casi el arco de Cupido, el filtro. Mira esta columela corta, ve estas alas nasales, adelgazadas, lateralizadas. ¿Cómo se llama la cirugía del labio? Queiloplastía. Los cirujanos plásticos, cuando operan una fisura labial, hacen queiloplastía. ¿Ok? Esta es una fisura labial bilateral, que han hecho una queiloplastía. ¿En qué consiste la queiloplastía? Llevar colgajos cutáneos, colgajos mucosos, ¿ok? Reconstruir el vestíbulo mediante colgajos mucocutáneos. Reconstruir, ¿qué cosa? El piso de la nariz mediante colgajos. Miren, acá se ha recreado la columna, el filtro, miren el filtro, y el arco de Cupido. Miren esta malformación, esta fisura labial unilateral amplia. Miren su naricita. ¿Qué le han hecho? Una queiloplastía, con una rinoplastía primaria. Han tenido que hacerle una buena reposición de la nariz, porque si no corrigen la nariz, se le va a dejar estigma a este niño, que va a ser motivo de bullying en el colegio. La queiloplastía es una cirugía sumamente compleja. Yo no lo puedo hacer. Yo cuando era residente ayudaba. Cuando acabé la residencia, trabajé 2 años, hice algunos, pero yo no soy entrenado. Tendré algo de conocimiento, pero no soy entrenado. Debe serlo una cirujana plástica pediátrica, muchachos. Si a mí me dicen de mamas, yo hago mama. Estoy experto en oncoplástica mamaria y en cosmética mamaria. Yo no hago eso. ¿Y por qué le digo es tan compleja? Porque el tallado de los colgajos, muchachos, son milimétricos, son medidos en forma estricta. Se usa ingeniería de los tejidos, geometría de los tejidos, para encajar, reconstruir el filtro, para reconstruir el arco de Cupido, el bermellón seco, húmedo, el vestíbulo, reposicionar la nariz. ¿Con qué? Diferentes tipos de colgajos, de avance, de rotación, de transposición, técnicas muy complejas y una delicadez por manejo de los tejidos. Entonces son expertos, deben hacerlo expertos, ¿ok? Yo le aconsejo, a veces esas campañas de labio no son hechas por expertos y a veces los niños quedan con secuelas. Vean esta niña con una fisura labio-alveolo-palatina, pero la labial bastante amplia, rotada. Miren ese piso nasal, esa nariz, y miren esta niña. Se reconstituyó el labio, el arco de Cupido, el filtro. Miren la naricita y el rostro de esta niña. Esta niña va a ir feliz a su colegio. Le devolvieron calidad de vida, muchachos. La importancia de tener en nuestro país un programa de malformaciones congénitas, como en otros países. Preocuparse por las personas, por la salud pública, ¿ok? Entonces, cada vez nuestra salud pública está deteriorada. Ojalá que de aquí algunos de ustedes sean ministros de salud y se preocupen por este tema de las malformaciones congénitas, ¿ya? Y si hay necesidad de mandar cirujanos plásticos a capacitarse fuera, totalmente pagada su residencia en cirugía plástica pediátrica y después que vengan a este país a ayudar a estos niños y a generar escuelas, sería muy lindo, ¿sí? En lugar de que el dinero sea destinado para otros fines, se destinaría en recurso humano para mejorar la calidad de vida de estos niños, muchachos, ¿ok? Ahora vamos a hablar a displasias craniofaciales, ¿sí?
Les dije, una patología era la fisura, dentro de la fisura labio. Estas son las displasias craniofaciales. Le dije, el poco desarrollo de los tejidos blandos, del esqueleto. Miren, la agenesia unilateral de la mandíbula. Ven ustedes, está en mi cara, está normal, y acá hay hipoplasia, hay asimetría. Cuando vean una asimetría marcada en la cara, hay que pedir una radiografía, un poco difícil. Estamos en una ciudad donde hay tomografía, hay que pedirle una TAC con reconstrucción 3D del esqueleto del macizo facial. Y ahí ustedes van a encontrar qué cosa, que las alteraciones del macizo facial. Entonces miran una agenesia unilateral mandibular, ¿ok? Otra malformación son las microtias, que vienen a ser poco desarrollo de la mandíbula, pero básicamente del mentón, ¿ok? A veces esta poco desarrollo del mentón se asocia con poco desarrollo de toda la rama ascendente del mandibular. Si es en caso severo, puede provocar trastornos en la alimentación, ya que todos los tejidos se van hacia la parte posterior, producen trastornos dentarios, ¿ok? Y eso puede afectar el desarrollo realmente de los niños, ¿ok? Muchas veces estas malformaciones no se diagnostican adecuadamente, incluso en la infancia deben ser diagnosticados en la infancia para ofrecerle algún tratamiento de mejora con cirugía de cabeza y cuello pediátrica, odontología pediátrica, para mejorarle no solamente la zona mandibular, general y crecimiento óseo, sino toda una armonía facial, que eso va a repercutir en la conducta y en la autoestima de estos niños. Y en la mejora de la calidad también, tanto en la alimentación y no tener problemas en el momento de la respiración. Muchas veces estos niños tienen problemas de apnea y eso puede ocasionar problemas muchas veces de muerte súbita. Hay microgenias, esta microgenia leve, que genera alteración en la oclusión dentaria, y tratándose mediante cirugía maxilofacial de osteotomía de avance, estos niños mejoran mucho. También adolescente, a veces se diagnostica en el adolescente, no con propósitos estéticos, sino por un problema de mala salud oral, una mala oclusión dentaria, y nos damos cuenta que estos niños, estos adolescentes, tienen una microgenia. Viene cabeza y cuello pediátrica y le logra un avance de la zona mandibular, y de esa manera corrige la buena oclusión dental y la perfiloplastia mejora. A esta niña ni se le ha hecho nada de rinoplastia, parece que se le hubiera hecho solamente con mejora del mentón, y mira, la perfiloplastia, que es mucho más agradable en esta niña. El síndrome del primer arco branquial. Lo que les había mencionado es una patología que está relacionada por una falla genética, ¿ya?, que afecta básicamente el primer arco branquial, en algunos casos el segundo arco branquial, pero a nosotros nos importa el primer arco branquial porque está relacionado con el desarrollo del tercio inferior de la cara. Puede haber afecciones cervicales y dentro de las estructuras que están en el cuello, puede ser grande brazo, y en algunos casos estas malformaciones que afectan el tercio inferior de la cara pueden extenderse al tercio medio de la cara, que son los casos más severos, ¿ok? El síndrome de primer arco branquial también se le llama como síndrome de Golding. ¿Cuál es la característica de este síndrome de primer arco branquial? Se afecta el tercio inferior de la cara, o sea, la zona mandibular. Existe hipoplasia. También existen malformaciones auriculares. Puede haber apéndice preauricular, puede haber microtia, y además se afecta a la boca, muchachos. ¿Qué hay en la boca? Macrostomía. Si yo tengo un niño que nace con macrostomía, hay asimetría mandibular y puede haber algunas malformaciones auriculares, síndrome de primer arco branquial o de Golding, ¿ok? El síndrome de Treacher Collins
es una displasia craniofacial. ¿En qué consiste? En la disostosis mandíbulo-facial. ¿Ok? Es una malformación que tiene origen genético. ¿Ok? En estas malformaciones puede haber compromiso de primer arco branquial en relación al tercio inferior, tercio medio de la cara, y se caracteriza por microgenia, hay hipoplasia mandibular o mandíbulo cigomática, es muy importante, y si hay hipoplasia cigomático-malar, se afecta el piso de la órbita. Puede estar afectado también los oídos, la oreja, ¿ok? Se ha encontrado que el Treacher Collins está relacionado con la mutación del cromosoma 5, ¿ok? Por lo tanto, tiene una impregnación hereditaria, ¿ok? Vean ustedes acá, lo voy a enseñar. El tratamiento del Treacher Collins puede dar, cuando se da al momento del nacimiento, puede estar relacionado con malformaciones del tercio inferior que pueden afectar la oclusión de la lengua en la vía respiratoria alta. Eso pueden conllevar a realizar traqueostomía de emergencia. Puede haber problemas oftalmológicos porque afecta el piso de la órbita, problemas auditivos, ¿ok? Y el tratamiento del Treacher Collins es un manejo multidisciplinario. No solamente participa la cirugía plástica, participa oftalmología, participa cirugía maxilofacial pediátrica, otorrinopediátrica, ¿ok? Este es un Treacher Collins, disostosis cigomático malar. Hay una hipoplasia del cigoma de la región malar y también puede afectar la región mandibular. Esta hipoplasia afecta básicamente el piso de la órbita. También malformación del oído. Vean otro Treacher Collins, mira, hipoplasia cigomático malar con afección del piso. También puede afectarse la mandíbula, también puede afectarse el techo de la boca. Puede ser unilateral o bilateral, ¿ok? El síndrome de Pierre-Robin es una displasia craniofacial. Esta displasia se caracteriza porque la microgenia es severa o la retrognatia, el mentón es muy pequeño, es un rezago. Y como es un rezago, también el arco, la mandíbula también es pequeña. ¿Ok? No tiene impregnación hereditaria. Este Pierre-Robin tiene enorme problema al momento del nacimiento. Se recomienda que su diagnóstico debe hacerse en etapa prenatal. ¿Por qué? Porque al momento del nacimiento, como todos los músculos de la lengua no tienen dónde insertarse, porque se insertan en la región mentoniana y parte de la mandíbula, se insertan básicamente en un piso blando que está entre el yoides y este rezago del mentón. Por lo tanto, toda la lengua y los músculos se van hacia el cabo faríngeo, generando una obstrucción que puede generar una dificultad respiratoria severa al momento del nacimiento. Muchas veces se tiene que hacer una traqueostomía de emergencia. Asociada al Pierre-Robin puede haber malformaciones oculares, auditivas y a veces fisura labio alveolo-palatina. ¿Ok? Ocurre esta presentación del Pierre-Robin básicamente en la morfogenesis facial y se puede hacer un diagnóstico a veces temprano, generalmente con una ecografía de morfología fetal entre la 21 y la 20 semanas. Vean aquí un Pierre-Robin, prácticamente no tiene mentón, casi no hay mandíbula mixta, rezago de mandíbula. Por eso la lengua y los músculos se van hacia la parte posterior. Puede haber asociación ¿con qué? Con fisura labio-alveolo-palatina. Este es un Pierre-Robin de leve moderado. Miren, hay una hipoplasia leve de la mandíbula, del mentón, pero no le genera
problema respiratorio. Entonces, ¿qué le colocamos? Unos distractores óseos para generar el crecimiento del mentón y de la mandíbula. Y logramos de esa manera que exista un buen desplazamiento de la mandíbula, de la lengua hacia la parte anterior, evitando así apnea del sueño del niño, que le puede generar, ¿qué cosa? Muerte súbita. Otras malformaciones que afectan el ojo, el oído, la cara y el cuello. Tenemos la microoftalmia, el coloboma de iris. Acá vean el coloboma de iris, que ya hemos visto fisuras labiopalatinas. Y la segunda malformación facial más frecuente es la microtia, muchachos, que viene a ser el poco desarrollo o escaso desarrollo del pabellón auricular. Cuando no se desarrolla se llama anotia. Esta, miran ustedes, la microtia, poco desarrollo de pabellón. Este es el signo del maní, una microtia severa. Y cuando no hay pabellón auricular se llama anotia. Puede haber otras malformaciones auriculares, como los apéndices auriculares. Vean nuestro apéndice, pero la oreja está indemne. Embriología de la oreja. La oreja se forma más o menos entre la sexta y octava semana de la vida embrionaria. Importante. ¿Ok? Su máxima actividad es en la séptima. ¿Ok? ¿De dónde se forma? De los 3 arcos branquiales. ¿Ya? De los 3 arcos branquiales. Esos 3 arcos branquiales proporcionan somita. Cada arco branquial proporciona 2 somitas. El primer arco branquial, 2 somitas, el segundo, 2 somitas y el tercero, 2 somitas. ¿Ok? Eso es importante. Estos somitas se van organizando, ¿ya? Para formar las estructuras de la oreja. Por ejemplo, el somita 1 y 2 va a formar lo que se llama el trago y la raíz del hélix. El somita 3 y 4 va a formar el hélix. ¿Ok? Y el somita 5 y 6 va a formar la concha y va a formar, ¿qué cosa? Va a formar el antitrago. Vean ustedes acá, esta estructura tan compleja que es la oreja. Vean la raíz del hélix. El hélix propiamente dicho. El hélix tiene un tubérculo del hélix. Vean, el lóbulo de la oreja. Aquí vean esta estructura que es el trago, el conducto auditivo. Al frente del trago, el antitrago. Entre los dos está la hendidura intertragal. Y acá ven esta estructura que se llama el antihélix. Entre el hélice y el antihélix esta cavidad. ¿Cómo se llama? Escafa. Y el hélix, el antihélix, en la parte superior se divide en una rama superior, en una rama inferior para formar esta fosita. ¿Cómo se llama esta fosita? Navicular, porque tiene la forma de una nave. Y vean acá la concha. Vean, muchachos, la concha. Aquí, la concha. La concha, muy importante. La concha se forma del somita 4. ¿Sí? Esta concha es sumamente importante porque sirve de cimiento ¿a quién? A la raíz del hélix. Esta concha es importante porque hace que la oreja se separe del cráneo. Si no tuviéramos concha, la oreja estaría pegada. Pero en algunos casos, la concha es muy grande. Y cuando es muy grande, ¿qué pasa con estas orejas? Se separan. Se forma la famosa oreja en asa, oreja de Dumbo. Que en los adultos, que en los niños y adolescentes les incomoda. ¿Y qué le hacemos los cirujanos plásticos? Una otoplastía. Si alguien tiene ese problema, le voy a pasar mi número al final de la clase. ¿Cómo se hace? Se reconstruye la oreja con cartílago autólogo. ¿De dónde se saca este cartílago? Se extrae, muchachos, este cartílago. ¿De dónde? De los cartílagos de la costilla. Ustedes saben que la oreja está formada por un cartílago elástico especial que no existe en otra parte. Por lo tanto, para formar el esqueleto de la oreja y reemplazar estos remanentes de cartílago de la microtia, tengo que hacer un esqueleto de la oreja con todas las partes que le he mencionado. ¿Y de dónde se saca ese cartílago?
de los arcos costales. Los arcos costales tienen los cartílagos costales, que es cartílago hialino, que no es cartílago elástico. Se hace el esqueleto y se coloca dentro, retirando los remanentes dentro de ese bolsillo, y se arma de esa manera. Otra malformación, los apéndices preauriculares, que se retiran antes de los 3 años. Y otra malformación son las fístulas congénitas preauriculares, también se llama fístulas auris, mira, las fístulas preauriculares. El tratamiento, muchachos, es no tocarlo, enseñar a la mamá y a los niños que no deben manipular esa fístula, porque si ustedes manipulan, tratan de inflamarlo, se obstruye. Cuando se inflama, se obstruye, da una celulitis, da un absceso. Y generalmente estas fístulas, como son remanentes embrionarios, se comunican con el oído medio, con el oído externo, se comunican con el hueso, con una arteria y generando muchas veces un gran corte que deja una secuela. No se operan, muchachos, la fístula. Por lo tanto, se le enseña a la mamá y a los niños, a los adolescentes, no manipularse. Y así viven contentos con su fístula para toda la vida. Miren un caso de microtia, muchachos. Operado con cartílago costal. Una maravilla. Cirujanos plásticos pediátricos. Otra malformación congénita son las orejas constrictas. ¿Cómo se reconstruye? Cirujanos plásticos pediátricos. No nos metemos en eso, es complejo. Otras malformaciones son la anquiloglosia, que viene a ser los frenillos, muchachos, frenillos. Tratamiento con colgajo, no es cortar, colgajo mucoso. Las macroglosias también se tratan. Y las fisuras craniofaciales, que le dije que la más frecuente era la fisura labiopalatina, pero hay fisuras craniofaciales que afectan la cara y el cráneo, por eso se llaman fisuras craniofaciales. ¿Cómo se clasifica? De acuerdo a la clasificación de Tressier. ¿En qué consiste la clasificación de Tressier? Es dividir la cara, considerarlo como un hemisferio. Y este hemisferio pasa una línea en el medio que viene a ser el meridiano, que divide la cara hemisferio derecho en cara derecha y en cara izquierda. Este meridiano, que divide en 12 mitades simétricas, tienen una numeración. El punto donde se inicia en el punto del arco cupido es 0. Y a nivel de la sutura metópica recibe el número de 4. ¿Ok? Si la fisura aparece en esta línea, en el meridiano, será una fisura. Si aparece en la cabeza, en el cráneo, que viene a ser la frente, fisura 14. Pero también si existe en la cara, sería una fisura 0,14. Si no existe en el cráneo, sería solamente fisura 0. Y siguiendo la manecilla de reloj, tenemos fisura 1 con su correlación craneal 13. Fisura 2 con su correlación 12. Fisura 3 con su correlación 11. Así sucesivamente hasta la fisura 8, que vienen a ser fisuras craniofaciales. Después de la fisura 8, todas las fisuras son puramente faciales. La 7, la 6, la 5, la 4, la 3 y la fisuras faciales. Pregunta de examen, ¿ya? Miren esta fisura craniofacial, que asociada a microftalmia. Esta es una fisura 3, 4, que afecta la órbita, la mejilla, la boca. Y el manejo es multidisciplinario, muchachos. Participa oftalmología pediátrica, cirugía craniofacial pediátrica, participa maxilofacial pediátrico, participa odontopediatras pediátrico, cirujano plástico pediátrico. O sea, en una unidad de malformaciones congénitas debe existir todas las especialidades, subespecialidades pediátricas. En el Perú no existe, ni siquiera en el Hospital del Niño, muchachos, porque no hay una política para crear recursos altamente capacitados. No hay una preocupación por la vida de estos niños. En otros lugares del mundo, en Brasil, en Chile, en Colombia inclusive, en México, estos niños
imagínate operado, se integran a la sociedad. Son niños que su sistema neurológico, su cerebro está indemne. Y mire, utilizan una prótesis ocular. Este ojo se ha rescatado porque si no se opera, hacen úlcera corneal y se quedan ciegos. Y miren la reconstrucción craneofacial. Este niño es un niño que va a tener las mismas posibilidades que un niño normal. Será un gran líder, un gran profesional. Es cuando nos preocupamos por la vida y la salud de las personas. ¿Okay? Si hay un desprecio por la vida y la salud, no podemos hacer nada por estos niños. ¿Ok? Quedan en el completo abandono, sin ofrecerle tratamiento. En nuestro país no podemos ofrecer ese tratamiento, porque no hay un instituto, no hay todo un equipo multidisciplinario para enfrentar esa patología, muchachos. Esta es otra de las fisuras craneofaciales, 0,14, porque está afectada la cara y la estructura metópica, ¿ok? Eso se llama la displasia cráneo-nasal. Este es el síndrome de Crusoe. Esto es una displasia craneofacial. Perdón, una craniosinostosis. Síndrome de Crusoe. Craniosinostosis. ¿Por qué, doctor? Porque todas las suturas del cráneo se han osificado antes de los 3 meses. Por lo tanto, el cerebro ya no tiene espacio por donde crecer. En el cráneo no puede crecer. Pero las suturas, los centros de osificación de la cara no se osifican. Por lo tanto, los huesos de la cara siguen creciendo y son blandos. ¿Y qué pasa? El cerebro empieza a desplazar la cara hacia la parte anterior y todas sus estructuras, produciendo exoftalmo, ensanchando la zona interocular, la cara y produciendo esta fascia exorbitante del síndrome de Crusoe. Tratamiento, distractores óseos para hacer crecer los huesos del cráneo y hacer que todas estas alteraciones se remitan y le mejore la calidad. ¿En dónde se hace? En un equipo multidisciplinario. Aquí en el Perú no le podemos ofrecer nada a estos niños. Estos niños, si tú no tratas esta patología antes del año y medio, prácticamente estos niños sufren daño cerebral permanente. Malformación, fisuras craneofaciales diagnosticadas también en la adolescencia y ofrecerle un manejo multidisciplinario. Esta es una fisura craneofacial 7. Hay macrostomía, microtia, ¿ok? Fisura craneofacial. También se llama síndrome otomandibular. Otomandibular. ¿Ok? De acuerdo a la clasificación del SER, es 7. ¿Ok? Pero si usted le toma una radiografía y encuentran hipoplasia mandibular marcada, ya no es un síndrome otomandibular, una fisura. Yo les mencioné, sería síndrome de Golden, de primer arco branquial. ¿Ok? Acá no hay hipoplasia dental. ¿Ya? Solamente hay malformación auricular, una fisura labial que se conecta con la lesión de la oreja, y miren, acá hay poco desarrollo. Es una fisura craneofacial 7, de acuerdo a la clasificación de Tresier. La idea es esta, muchachos, que en el futuro en el Perú exista un instituto de malformaciones craneofaciales para abordar esta malformación muy frecuente en nuestro país. De cada 500 nacidos vivos, nacen una fisura craneofacial. Y hacerle una cirugía oportuna temprana le cambia la vida. En este tratamiento no solamente participan cirujanos plásticos pediátricos, participan craneofaciales, participan otorrinos, porque estas malformaciones también tienen problemas oculares, participan odontopediatras, nutricionistas, pediatras especializados, foniatras, fisioterapistas de lenguaje, ¿ok? Participan psicólogos, asistenta social, ¿ok? Todo un conjunto multidisciplinario, nutricionistas también, médicos nutricionistas, para que estos niños sean integrados adecuadamente en la sociedad. Estas malformaciones congénitas no son de ahora, se han incrementado
sí. Han existido de los tiempos de los albores de la humanidad. Y en nuestra cultura, en nuestro país, los moches representaron una fisura craneofacial. Miren, fisura craneofacial, una persona adulta. ¿Ok? Seguimos padeciendo y se sigue incrementando estas malformaciones y no hacemos nada. Hace más de 1500 años, 800 años después de Cristo. ¿Ok? Cultura moche. ¿Ok? Huaco retrato con fisura craneofacial. Este huaco retrato está en el museo acá de Cox, que está en Pueblo Libre. Se debe hacer malformaciones congénitas de la cara, fisura labio-palatina en etapa gestacional, en etapa prenatal, entre la 20 y 21 semanas, con expertos en ecografía fetal. No lo hay en el país. No existe un programa adecuado para enfrentar a estos niños en manejo multidisciplinario y recuperarlo e integrarlo a la sociedad, porque se lo merece, tienen el derecho, pero un derecho que le falta materializarlo, no como en otro lugar. Y el manejo es multidisciplinario, cirujanos plásticos pediátricos, odontopediatras, craniofaciales, otorrinos, ¿ok? Maxilofaciales, nutricionistas, psicólogos, enfermeras. Conservar este recurso altamente especializado significa hacer una inversión en salud pública, inversión humana, ¿ok? Con una ganancia no cuantitativa, sino cualitativa, para mejorar la calidad de vida de los niños del Perú. Es una pena que ustedes, por noticia y por información del INEI, que del año pasado a ahora se han incrementado en el Perú 800.000 niños menores de 5 años con desnutrición y anemia. Y si tienen desnutrición, anemia, por lo menos de cada 500 niños, imagínense, probablemente muchos de esos niños tengan fisura labio-alveolo-palatina. Por lo tanto, esta malformación es epigenética. Tiene de tener un componente heredofamiliar, no bien determinado, no determinante, pero los factores sociales, la mala calidad de la vida materna, la mala calidad de salubridad, sanitario de agua y de una atención oportuna, incrementan esta malformación. Hay mucho trabajo. Lamentablemente, en los últimos meses, en los últimos años, hay una migración extrema abundante de gran cantidad de médicos jóvenes talentosos a otros países que no tienen ganas de regresar a nuestro país, porque no hay una valorización del recurso humano altamente capacitado. Necesitamos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso le quería hablar. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Hola. Una consulta, doctor. Justo en torno a las fisuras labiopalatinas, ¿cuándo eran completas y cuándo eran incompletas? Disculpe. Es una excelente pregunta, Sebastián. Completas es cuando se afecta todo el labio. Miren, acá te voy a explicar. Por ejemplo, acá este paciente tiene una fisura labial unilateral en este lado, está completa. Está afectado el labio, está afectado el arco alveolar y tú te entras también el paladar totalmente. Esa es una completa. Incompleta acá, esta es una incompleta, porque está afectado el labio, pero el alveolo parcialmente. Es una incompleta. El labio también no está afectado totalmente, mira. En cambio, miren, esta es una completa pura, unilateral. Ha afectado el labio, el alveolo y el paladar en su totalidad, completa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sebastián, ¿está bien? Sí, doctor, me quedó mucho más claro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Estefanía, ¿todo claro? ¿Está Estefanía? Sí, doctor, todo claro. Ok. Muy bien. Entonces, quedado claro, lo único que les recomiendo, muchos de ustedes no serán cirujanos plásticos,
los que son cirujanos plásticos, y les gusta tienen un gran espíritu social, humano, y quieran hacer algo en este país, pueden hacer acá la especialidad de cirugía plástica general y irse afuera y, bueno, en forma altruista ayudar a mucha gente, o ir a un hospital y trabajar por estos niños, ¿no? Necesitamos ese tipo de recursos. Ojalá que para esa época ese recurso sea valorado. Si no fuera así, ustedes como médicos generales, como médico internista, siempre examinen la cara, ¿ok? Porque es una malformación frecuente en la cara. ¿Sí? El 80% de la malformación es cara. Doctor, no tiene nada, revisen el alveolo, revisen la cavidad oral y básicamente el techo de la boca, ¿ok? Muy bien. Y si ustedes van a su serum, tienen niños, observen niños. Capaz por ahí a los 3 años, 4 años encuentran una displasia craneofacial, una asimetría y sospecha. ¿Ok? Esa es la recomendación. Ok, muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, muy buenas noches. Todos están, 26 son, ¿no? Espero haberles ayudado y bueno, un poco hacerle ver que hay patología quirúrgica en gran cantidad en nuestro país, ¿eh? Muy bien, buenas noches.